Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda. Este chamán contemporáneo, discípulo de Don Juan Matus de Sonora, utiliza una cantidad indeterminada de técnicas de meditación, de las que solo me es posible hablar de una de ellas. Esta técnica, muy parecida a la descrita anteriormente de los indios tepanecas, consiste en girar lentamente la cabeza, también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con una añadidura. Durante el movimiento, el curandero o el psicólogo autóctono se imagina escenas que involucran a otras personas con las que ha tenido interacción y durante el giro y al inhalar recoge los elementos de su propia presencia que siente ha dejado esparcidos en las personas con las que interactuó y durante la exhalación regresa a estas mismas personas los elementos energéticos que él ha tomado de ellos. La técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruzamientos con la energía de otras personas. Desde un punto de vista psicoanalítico, se podría explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferenciales y contratransferenciales del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar las interacciones del pasado y limpiarlas de cargas energéticas y emocionales. En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castaneda consiste en recorrer la memoria en forma secuenciada del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de interacción a través de esta inhalación y exhalación y giro de la cabeza con el objeto de restablecer el presente y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que la matizan. Una de las ideas y objetivos principales de estas técnicas es el logro de un silencio interno, en otras palabras, de un estado en el cual no exista diálogo interno con el objeto, de poder interactuar con la realidad en el presente y con total fluidez. Técnicas de meditación de Juan Diego. Juan Diego, como vimos en el capítulo 10 de este volumen, utiliza una técnica de meditación muy interesante que consiste en sentarse inmóvil como primer acto de la mañana después de despertar y permanecer en esta posición durante 2 horas, permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco y en lugar suyo su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente. En las propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia, bañándolo de ella totalmente. Según este psicólogo autóctono, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza como para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Técnicas de meditación de Doña Josefina de Oaxaca. Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca y la que utiliza una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada que voy a intentar describir a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera de su cuerpo. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes independientemente de la distancia a la que estos se encuentran y sobre todo para viajar a un paraje que dice estar localizado en el Japón y en este paraje establecer una interacción con los habitantes que según ella viven allá. Doña Josefina afirma que le basta visitar este lugar para readquirir fuerza y poder trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos, sin necesidad de dormir durante las noches. Técnicas de meditación de Don Juan el Cuate Chagala. Aunque ha sido extraordinariamente complicado entender la conceptualización del Cuate Chagala, ciertamente hemos podido detectar que este personaje parece haber borrado su historia personal y su actitud muestra una capacidad envidiable para vivir el momento presente sin interferencias.
podemos considerar que las técnicas de meditación que utiliza este chamán estén asociadas a su capacidad de vivencia del presente en total fluidez. Parecería que el cuate Chagala no utiliza una técnica específica de meditación ajena a lo que es su vida cotidiana, sino que se mantiene en un flujo sin trabas en el presente, y esa es su técnica de meditación. Conclusiones. En conclusión, hemos revisado algunos de los psicólogos autóctonos mexicanos y descrito algunas de sus técnicas de meditación. Es necesario aclarar que esta revisión no es de ninguna manera exhaustiva, ni tampoco podría considerarse que hemos hecho un análisis final o total acerca de las técnicas de meditación utilizadas por los psicólogos autóctonos. Más bien, esta ha sido una revisión parcial que, a medida que tengamos mayor información, podrá ser enriquecida en futuros trabajos. Por ahora es posible afirmar que en general los psicólogos autóctonos utilizan dos grandes familias de técnicas de meditación. Por un lado, lo que podría denominarse técnicas activas, como el paso del poder, como los movimientos giratorios de la cabeza, como la técnica que utilizan los indios yaquis de Sonora, que consiste en girar los ojos haciendo círculos primero en el sentido de las manecillas del reloj y después en la dirección contraria, técnica que se utiliza para vivir y mantenerse en el presente. Y por otro lado, técnicas que no impliquen movimientos y por ello podría denominarse pasivas, como las que utiliza Don Panchito en sus observaciones de la naturaleza y en su fijación de la atención en las estrellas. Los niveles de complejidad de las técnicas de meditación varían de psicólogo autóctono a psicólogo autóctono, desde las muy concretas hasta las muy abstractas, desde las que implican movimientos específicos, como en el caso de Gaudencio, hasta las que implican el establecimiento de un diálogo directo con Dios, como en el caso de Don Panchito. Capítulo 13. Los procedimientos de limpieza, limpias en la psicología autóctona mexicana. Prácticamente en toda la República Mexicana existen comunidades y pueblos que de alguna manera u otra se benefician con los tratamientos chamánicos. Una de las más extendidas prácticas terapéuticas que utilizan los psicólogos autóctonos mexicanos son las llamadas limpias o despojos. Este procedimiento tiene como objetivo devolver a los pacientes un estado anímico positivo y de fluidez, desalojando de su cuerpo perturbaciones que alteran la psique. En este capítulo se analizarán algunos procedimientos de limpia utilizados en diferentes regiones de la República Mexicana por chamanes reconocidos por su trayectoria, veteranía y precisión. Tipos generales de limpias. Es posible considerar que en general existen dos tipos principales de procedimiento de desalojo utilizados por los chamanes mexicanos. Por un lado, lo que podría denominarse limpia externa y por el otro los desalojos internos. El primer tipo de procedimiento se refiere al uso de técnicas de limpieza que son aplicadas en la parte externa del cuerpo. El segundo tipo se refiere sobre todo a técnicas que implican la ingestión o la manipulación de procesos que ocurren en el interior del cuerpo. Procedimientos externos de desalojo. Existe una gran cantidad de procedimientos utilizados por los chamanes que caen dentro de la categoría de limpias externas. Una lista tentativa y de ninguna manera completa de estos procedimientos es la siguiente. 1. Limpias con huevo. 2. Limpias con bálsamo. 3. Utilización externa de sustancias. 4. Utilización de palma. 5. Utilización de gallos. 6. Limpia con limones. 7. Desalojos con humo. 8. Aspiraciones. 9. Colocación de manos. Un análisis breve de cada uno de estos tipos se hará a continuación, explicando en cada caso los chamanes explorados que utilizan cada una de estas técnicas. 1. Huevo. Estos son usados extensamente en el chamanismo mexicano para realizar limpias. Los chamanes dicen que los huevos tienen una gran capacidad de absorción de elementos negativos que rodean al paciente e inclusive que se encuentran en el interior de su cuerpo. La técnica más estandarizada del uso de huevos consiste en proporcionar uno
o 2 huevos al paciente pidiéndole que los sostenga con sus manos y después solicitándole que los entregue al chamán, quien los utiliza para frotar todo el cuerpo del paciente desde la cabeza hasta los pies. Los chamanes y psicólogos autóctonos utilizan los huevos en una forma extraordinariamente similar, a pesar de que se encuentran en regiones geográficas totalmente distintas, y muchos de ellos no se conocen entre sí. Así, por ejemplo, Doña Licha de Puebla utiliza un procedimiento muy similar al que utiliza Don Lucio de Morelos o Don Juan Chagala de Santiago Tuxtla. Todos ellos, después de realizar la limpia, analizan el interior de los huevos para lograr un diagnóstico del estado espiritual del paciente a través de lo que se denomina una vista. Esta, aunque no es un procedimiento específico de limpieza, consiste en verter cada uno de los huevos en vasos con agua y observar la formación de velos, películas, burbujas, etc., dejados por la yema y la clara, e interpretar estas formaciones dando un diagnóstico del estado del paciente. 2. Bálsamo. Doña Pachita de la Ciudad de México utilizaba el bálsamo cuando los pacientes venían a verla como procedimiento usual de limpieza. Un uso muy similar se ha observado en las técnicas de Don Lucio Campos, de Doña Licha y de Don Juan Chagala. Este último chamán ingiere una cantidad considerable de un líquido verde claro hecho con hierbas medicinales y después escupe este líquido en la espalda, hombros, brazos, pecho y cara del paciente, untando la mezcla con una rama de hierbas medicinales. Los demás chamanes utilizan el bálsamo untándolo en sus pacientes después de verterlo en sus propias manos. 3. Utilización de sustancias químicas. Un procedimiento de limpia que usa Don Lucio de Morelos consiste en untar un polvo blanquecino que obtiene de la costa de Guerrero en la frente de sus pacientes. Un proceso similar era usado por Doña María Sabina de Huautla, la que antes de un viaje de hongos acostumbraba a untar un polvo negruzco en los antebrazos de sus gentes llamado pichiate. 4. Uso de la palma. Es una técnica común entre algunos chamanes la utilización de palmas tejidas por ellos mismos para alejar lo que ellos llaman espíritus negativos que rodean a sus pacientes. Don Lucio, por ejemplo, utiliza una palma que hace golpear en los costados y la espalda de sus pacientes para dejarlos limpios y así poder seguir algún tratamiento interno. 5. Uso de gallo. El mismo Don Lucio, en procesos más sofisticados de desalojo, utiliza un gallo que, tomado de sus patas, es zarandeado alrededor del cuerpo del paciente, inclusive frotándole la epidermis. Este procedimiento, según Don Lucio, es extraordinariamente efectivo porque el gallo absorbe lo negativo del paciente. En casos extremos, después de esta operación de rozamiento entre el gallo y el cuerpo del paciente, el gallo es enterrado vivo en un hoyo hecho ex profeso con la idea de que de esta manera resguarde al paciente de futuros eventos negativos. 6. Uso de limones. Doña Licha recomienda que el cuerpo de los pacientes se frote con 2 limones, a los cuales previamente se ha hecho una cruz con un cuchillo, permitiendo así que el zumo salga del interior del mismo. Doña Licha recomienda frotar estos limones en todo el cuerpo del paciente durante 3 días consecutivos para así evitar envidias y problemas de negatividad a distancia. 7. Uso de humo. Es muy común entre los chamanes la utilización de hierbas que se queman con el objeto de producir humos que son soplados alrededor del cuerpo de los pacientes o con los cuales se llenan casas, habitación, con el objeto de desalojar las malas influencias. 8. Aspiración. Otro procedimiento de limpieza es la que usa Don Panchito de Yucatán al saludar a sus pacientes. Este procedimiento consiste en que Don Panchito aspira con su nariz del lado derecho primero y luego del izquierdo de la cabeza de sus pacientes al saludarlos. Procedimientos de aspiración más sofisticados parecen ser utilizados por otros chamanes, con el objeto de extraer, aspirando del interior del cuerpo dañado, los procesos negativos que éste ha absorbido. 9. Colocación de manos. Por último, uno de los procesos más comunes que hemos logrado estudiar es el que consiste en que el chamán
coloca sus manos sobre diferentes partes del cuerpo de sus pacientes, absorbiendo a través de ellas la negatividad que los cuerpos contienen o colocándolas en el exterior de los mismos cuerpos, tratando de equilibrar sus campos energéticos. Una de las personas que más usa esta técnica es doña Licha, la que confiesa que algo le dice dónde colocar sus manos con el objeto de curar dolencias, sin que ella pueda definir de dónde provienen las órdenes para realizar lo anterior. Procedimientos internos. Los procedimientos de limpieza de la categoría interna se utilizan para remover aspectos patológicos que el cuerpo del paciente ha internalizado. Una lista tentativa de algunas de estas técnicas de desalojo podría ser la siguiente. 1. Ingestión de medicamentos y hierbas. 2. Operaciones quirúrgicas. 3. Operaciones psíquicas. 4. Utilización de alucinógenos. Las técnicas internas son mucho más sofisticadas y poderosas que las técnicas externas y se utilizan únicamente cuando estas últimas no han podido resolver la situación patológica. Una descripción breve de estas técnicas es la siguiente. 1. Ingestión de medicamentos. Don Lucio de Morelos acostumbra hacer ingerir a sus pacientes un vaso lleno de aceite de cocina en el que ha vertido una serie de hierbas que, según él, producen una limpia interior del cuerpo. Según don Lucio, cuando alguien tiene un daño interno que no puede ser removido de ninguna otra manera, la ingestión de su toma de aceite con hierbas es la más poderosa y efectiva forma de hacer desalojar este daño. La ingestión provoca diarrea y vómito, lo que es interpretado por el chamán como positivo, pues indica que la sustancia ha activado los procesos de eliminación de los daños del paciente. Doña Pachita también utilizaba la ingestión de hierbas y manufacturaba un vino medicinal que, según ella, podría mantener libre de envejecimiento al cuerpo de sus pacientes. Don Juan Chagala también utiliza un vino medicinal de sabor y con textura similar al que utilizaba doña Pachita con un objeto similar. 2. Operaciones. No existe quizá procedimiento de limpieza interna más extraordinario que las operaciones quirúrgicas que realizaba doña Pachita en el interior del cuerpo. Estas operaciones eran realizadas utilizando un cuchillo de monte en el que no siempre había asepsia y sin que el paciente tuviera la necesidad de tomar anestésicos. El cuchillo era internado en diferentes porciones del cuerpo de los pacientes con el objeto de extraer daños, procesos patológicos, tumores, etc., que los pacientes habían adquirido. Utilizando este procedimiento quirúrgico, doña Pachita era capaz de realizar trasplantes de órganos, de extraer úlceras y tumores cancerosos y de modificar la actividad de diferentes órganos internos. Otro de los procedimientos quirúrgicos que doña Pachita utilizaba era abrir el cuerpo con el objeto de extraer úlceras y tumores cancerosos y de modificar la actividad de diferentes órganos internos y otras veces con el objeto de extraer del mismo alteraciones provocadas por brujería y hechicería. Para ello, ella utilizaba su cuchillo de monte con el cual abría una incisión y después con el mismo cuchillo o con sus manos extraía lo que se denomina daños materializados. 3. Operaciones psíquicas. Doña Josefina de Oaxaca dice ser capaz de realizar operaciones tanto o más sofisticadas que las que realizaba doña Pachita, pero sin la necesidad del uso de instrumentos quirúrgicos, sino únicamente del manejo de su mente como instrumento de trabajo para hacer trasplantes de órganos, curaciones de alteraciones importantes en el corazón, en los pulmones y en el cerebro de los pacientes, y en cualquiera otro de sus órganos internos. Estas operaciones psíquicas doña Josefina las realiza en la noche cuando logra salir de su cuerpo y viaja psíquicamente hacia el lugar donde se encuentra un paciente para introducirse en él y realizar sus trabajos quirúrgicos. 4. Utilización de alucinógenos. Es ya muy conocida la técnica de ingestión de hongos alucinógenos con las que trabajaba doña María Sabina de Huautla. Para ser detallada aquí, basta decir que en esta técnica el chamán o chamana hacen ingerir a sus pacientes plantas o sustancias que producen estados alucinógenos y aprovechan estos estados para realizar limpiezas profundas,
tanto en el exterior como en el interior del cuerpo de los pacientes. Tradición humanista y los procedimientos de limpia del chamanismo mexicano. Resulta interesante hacer una comparación entre diferentes tradiciones y la psicología autóctona mexicana. En este sentido, la tradición representada por el humanismo, específicamente lo que se conoce como psicología humanista, tiene similitudes notables con la psicología autóctona mexicana. Ambas tradiciones tienen como base de su pensamiento la consideración de que el ser humano es bueno por naturaleza y que en su proceso de vida en ocasiones se rodea de obstáculos o bloqueos que impiden que esa naturaleza bondadosa surja, se manifieste y se viva por la conciencia. Precisamente es la consideración anterior la que se encuentra como base de los procedimientos de limpia. En estos, como ya mencioné, se realizan una serie de técnicas dirigidas al desbloqueo, a la extracción o desalojo de factores adversos al desarrollo. El chamán mexicano, al hacer una limpia, está basándose subtextualmente en la idea de que basta quitar lo que obstruye, esto es, basta limpiar para que surja la naturaleza positiva. Consideraciones similares las han expresado diversos psicólogos humanistas, entre ellos Abraham Maslow, quienes consideran que el ser humano tiene una naturaleza bondadosa y positiva y que el logro del contacto con esta naturaleza se realiza después de un proceso de desarrollo que implica sobre todo una limpieza. La psicología autóctona mexicana y la psicología transpersonal. Resulta también interesante establecer una comparación entre estas dos tradiciones de pensamiento que ofrecen similitudes notables. Para la psicología transpersonal existe un nivel de funcionamiento psicológico que trasciende el yo personal y la conciencia individual. Este nivel de procesamiento es el que trae consigo el mayor desarrollo y el que se asocia con lo que se ha denominado experiencias cumbres de iluminación o de éxtasis, que consisten en un contacto entre la conciencia individual y la conciencia transpersonal. En la psicología autóctona mexicana se puede entrever una serie de consideraciones enteramente similares a las que sostiene la psicología transpersonal, en el sentido de que el chamán considera que el hombre alcanza un desarrollo óptimo cuando logra establecer un contacto directo con Dios. Esta consideración lo hace, por ejemplo, Don Panchito de Yucatán y Don Juan Chagala. Ambos chamanes son quizá los psicólogos autóctonos de mayor edad que hemos detectado y por lo tanto de mayor veteranía y experiencia. Ambos bien podrían considerarse auténticos psicólogos transpersonales en el sentido en que he descrito a esta tradición. Estos chamanes, como también otros, consideran que el contacto transpersonal con la divinidad se produce después de una limpieza que permite que el ser humano pueda fluir en ese contacto que se encuentra más allá de la mente lógica. Precisamente los procedimientos de limpia que he mencionado están diseñados como para permitir el logro de esta fluidez y el mantenimiento del contacto transpersonal. El punto referencial del chamanismo mexicano. Es indudable que en los procedimientos chamánicos de limpia existe siempre un punto de referencia que el chamán utiliza con el objeto de establecer la mayor o menor cercanía del paciente que lo viene a consultar con el estado ideal u óptimo de funcionamiento humano. El chamán vive este punto de referencia como un parámetro absoluto a partir del cual se puede diagnosticar y hacer consideraciones acerca del estado de salud de sus pacientes. A este punto de referencia yo le he llamado experiencia chamánica y consiste de varias características que bien podrían resumirse como un contacto que el psicólogo autóctono establece con el yo como la base o fundamento de la identidad de la conciencia. El chamán es más poderoso mientras mayor sea su capacidad de mantener este contacto con la experiencia chamánica, de no perder este contacto bajo ninguna circunstancia y de poder transmitir alguno o todos los componentes de este contacto a sus pacientes. Cuando un psicólogo autóctono verdadero y veterano
logra mantener la experiencia chamánica en sí mismo y la utiliza como punto de referencia, es capaz de detectar hasta dónde una persona que lo viene a visitar está alejada de este punto de referencia absoluto de la salud mental. Precisamente utiliza los procesos de limpia para restablecer el contacto con la experiencia chamánica, la que según el psicólogo autóctono se encuentra en la base de la naturaleza humana. Es muy posible que el nivel de conceptualización del chamán no sea suficiente como para explicar su propia experiencia y los puntos de referencia que utiliza en sus curaciones. Sin embargo, para un observador sensible es claro que el verdadero chamán está situado en la experiencia chamánica y la utiliza como punto referencial en todos sus trabajos. En este sentido, es notable la sensación que produce estar en contacto con un auténtico chamán. Es como si la persona que tiene el privilegio de este contacto recordara en él las bases de su verdadera identidad como ser humano. Es, por así decirlo, como restablecerse en la verdadera naturaleza esencial y recordar esta naturaleza como el fundamento de la propia identidad. Consideraciones psicofisiológicas. Puesto que los procedimientos de limpia chamánica provocan un cambio en el estado de la conciencia de los sujetos que se someten a ellos, es importante pensar cuáles podrían ser las bases fisiológicas de estos cambios. Si nos atenemos a una de las teorías chamánicas acerca del origen de la experiencia, teoría presentada por Carlos Castaneda a partir de las enseñanzas de su maestro, Don Juan Matus, podríamos decir que lo que hace el chamán al realizar una limpia es cambiar la posición del punto de encaje del paciente, logrando de esta forma que se alineen bandas de emanaciones diferentes y más satisfactorias que las que el paciente tenía alineadas al visitar al chamán. Obviamente, postular que el chamán logra cambiar la posición del punto de encaje de su paciente implica reconocer que el psicólogo autóctono tiene el poder y los medios suficientes como para alterar una de las medidas y uno de los moduladores más importantes responsables de los estados de conciencia. Desde un punto de vista psicofisiológico, lo que pudiéramos decir es que el cerebro del chamán crea un campo neuronal de la suficiente fijeza y fuerza como para, al interactuar con el campo neuronal de sus pacientes, modifica la morfología energética de este último, transformando así la experiencia consciente del sujeto que se somete al procedimiento de limpieza. Esta última hipótesis explicaría por qué algunos chamanes consideran como suficiente colocar las manos sobre la cabeza u otras partes del cuerpo de los pacientes para efectuar la limpieza deseada. Podría decirse que el chamán, al interactuar directamente con el cuerpo del paciente, logra modificar el equilibrio energético del mismo y así provoca una mejoría notable en su estado anímico. Puesto que existen diferentes y muy variados niveles de limpieza y también diferentes grados de intervención energética del chamán, se podría postular que las alteraciones que el campo neuronal del chamán ejerce sobre el campo neuronal del paciente tiene también diferentes grados dependiendo de factores de la actividad cerebral electroencefalográfica y sobre todo su capacidad para penetrar y alterar el campo cuántico. Se podría postular que mientras más veteranía posee un chamán, su capacidad de alterar la organización del espacio-tiempo se incrementa y con esto también incrementa su capacidad de afectar en cualquier sentido la actividad cerebral y el funcionamiento consciente de los pacientes. Obviamente, explicaciones como la anterior dejan mucho que desear y el teórico debe ser humilde en su consideración acerca de lo que puede explicar cualquier teoría, sobre todo cuando se recuerda que chamanes tales como Doña Pachita eran capaces de materializar o dematerializar objetos, trasplantar órganos y realizar milagros quirúrgicos, tales como la sustitución de porciones de la corteza cerebral en pacientes. Sin embargo, mientras no obtengamos una opción teórica más adecuada, la hipótesis que sostiene la existencia de una interacción entre campos neuronales
y entre esta y la organización básica del espacio-tiempo es adecuada para iniciar la explicación de la experiencia chamánica y de sus correlativos y secuencias conductuales y psicológicas. Conclusiones. En conclusión, el chamanismo mexicano utiliza un conjunto enorme de técnicas ideadas para mejorar las características psíquicas de los pacientes que acuden a los psicólogos autóctonos mexicanos y con las cuales los chamanes ejercen una labor de desbloqueo y limpieza de contenidos corporales psíquicos y energéticos. La fundamentación de los procesos de limpieza es muy similar a la fundamentación de la psicología humanista contemporánea, la que afirma que en su esencia y base el ser humano es bondadoso, puro y capaz de desarrollarse, y lo que obstruye este desarrollo son bloqueos e inhibiciones que precisamente el chamán trata de romper mediante la utilización de los procedimientos de limpia mencionados en este capítulo. Capítulo 14. Don Agustín de San Juan Copala. En la Mixteca oaxaqueña, la ciudad de San Juan Copala ha fungido como centro ceremonial para los indígenas triques de la región. Los triques son una etnia cuyas mujeres de bellísimas facciones y sus hombres musculosos y gallardos se han fortalecido al tener que sobrevivir en las difíciles condiciones de la Mixteca Alta de Oaxaca. Uno de los más respetados curanderos del pueblo trique es Don Agustín, quien vive en San Juan Copala. San Juan Copala es un pueblo pintoresco de la Sierra de Oaxaca en donde sus habitantes se dedican al cultivo de la tierra y a la creación de bellísimas telas y vestidos, utilizando diferentes tipos de telares, sobre todo los de cintura. Don Agustín es un anciano curandero muy respetado y querido por la comunidad trique. Su iniciación ocurrió como resultado de un trance de muerte. Cuando era joven, don Agustín sufrió un accidente en el cual se fracturó una pierna y perdió la conciencia de vigilia. Durante este trance de muerte, don Agustín oyó la voz de Dios, quien le entregó 3 libros conteniendo información precisa acerca de las artes curativas. Según don Agustín, al mismo tiempo que oía la voz de Dios, se dedicó a leer los 3 libros hasta que, faltándole 2 hojas para terminar el tercero, recuperó la conciencia cotidiana. A partir de ese momento, don Agustín se dedicó a curar porque la voz de Dios así se lo había ordenado. En los libros que leyó don Agustín durante su trance y en las instrucciones de la voz de Dios, se le enseñó a leer el fuego y a utilizar el copal para realizar diagnósticos. Cuando un paciente va a buscarlo, don Agustín prende una vela y, de acuerdo a la dirección de la flama y a las chispas que surgen del pabilo, sabe el origen de la enfermedad y su curación. Según don Agustín, el espíritu puede asustarse al enfrentarse a condiciones extremas. Cuando esto sucede, es necesario saber la localización y la dirección exacta del suceso para lanzar el copal en esa dirección y así recuperar el espíritu asustado. Las flamas de las velas le indican a don Agustín diferentes detalles de la enfermedad de sus pacientes, dependiendo de la coloración, la altura y las chispas que surgen de ellas. Don Agustín no solamente puede diagnosticar la enfermedad, sino también predecir su futuro desenlace y saber cuánto tiempo le queda de vida a su paciente y cuándo morirá. La lectura del fuego de las velas la realiza en la iglesia del pueblo por ser un procedimiento sacro y de la mayor delicadeza. La lectura de la mano. Una semana antes de conocer a don Agustín, el autor había sufrido un accidente automovilístico. Don Agustín accedió a utilizar sus facultades de evidencia para conocer las razones del accidente. Para ello, don Agustín y el autor se sentaron uno al lado del otro. El anciano colocó sus dedos de la mano izquierda en contacto con la frente del autor y se concentró mientras repetía unas oraciones. Enseguida retiró la mano y la colocó en alto como esperando recibir un mensaje del cielo. Mientras se concentraba profundamente, frunciendo el ceño y mirando fijamente hacia adelante, aunque en realidad veía hacia adentro de sí mismo, enseguida abrió su mano y la observó con atención, haciendo muecas de asentimiento
y emitiendo sonidos como si lo que veía en su palma le confirmara algo. La secuencia de tocar la frente, levantar la mano y después observar sus líneas se repitió varias veces hasta que don Agustín pareció llegar a una conclusión, la que verbalizó Enrique, que fue traducido para el autor. Reproduciré a continuación el diagnóstico de don Agustín por considerar que en él se manifiesta mucho de su cosmovisión y su tecnología chamánica. En el camino donde andabas habían muchas almas que deseaban que las acompañaras. Esa fue la razón de tu accidente. A donde caíste estaban ellas y trataron de desprender tu alma de tu cuerpo. Tú te asustaste y eso les permitió acercarse. Te fuiste abajo, pero después te levantaste alto y eso las alejó. Por ello ya no te sucederá nada, vivirás largo tiempo. Al preguntarle cómo decodificó las señales de su mano, don Agustín señaló su palma, mostrando varias cruces y diciendo que Dios es el que hace todo, que los seres humanos no decidimos ni nuestro propio nacimiento. Este viene de una mamá y papá, quienes son los que deciden. De la misma forma, Dios es quien decidió darle la capacidad de ver utilizando su mano. Don Agustín señaló varias líneas de su dedo meñique, diciendo que allí estaba el mensaje acerca de cuánto había bajado durante el accidente y cuánto había subido al recuperarme. La presencia de don Agustín, de pelo completamente blanco, de barba cana y mirada penetrante, don Agustín ríe a la menor provocación y toda su persona irradia una sensación de paz e inocencia contagiosa que hace deliciosa su presencia y contacto. Parece estar completamente en paz consigo mismo y la sensación que provoca su cercanía es la de ternura y confianza. Debido a su accidente, cojea y camina ayudado de un bastón que le da una apariencia profética. Vive en una casa de madera en una pequeña loma en las afueras de San Juan Copala, desde la cual se alcanza a ver el pueblo desde las alturas en una vista magnífica enmarcada por las montañas y en la cual el color verde de la cúpula de la iglesia y los techos rojizos de las tejas de las casas dan la impresión de pinceladas de un cuadro pintoresco. La mujer de don Agustín también cura y es una anciana como su cónyuge. Viven juntos con su familia. El enfoque de la segunda atención. El ver de don Agustín, las líneas de su mano y mirar hacia adentro como esperando respuestas y mensajes, puede considerarse como un procedimiento de enfoque de su segunda atención y una activación de la voz del ver. El sexto volumen de esta serie está dedicado a explicar la voz del ver. La sensación del autor durante el procedimiento era la de que don Agustín estaba penetrando en su mente para indagar en sus profundidades y así obtener respuesta a la pregunta acerca del accidente. Esta indagación, de acuerdo con la teoría sintérgica, podría explicarse como el producto de una decodificación del campo neuronal del autor por parte del de don Agustín y un enfoque preciso de su factor de direccionalidad en los componentes del hipercampo con contenidos asociados a las memorias del accidente. Por supuesto que lo anterior es solamente una hipótesis limitada y no toma en cuenta otras posibilidades como podrían ser las derivadas de una comunicación directa con otros niveles de la realidad. Sea lo que fuere, en recientes investigaciones de laboratorio, veré el volumen 5 de esta serie, hemos demostrado que los patrones de correlación interhemisférica de dos cerebros se hacen similares durante la comunicación directa, fundamentando así la posibilidad de que don Agustín sea capaz de decodificar los contenidos de la experiencia de sus pacientes, sin necesidad de verbalizaciones y únicamente concentrándose después de establecer un contacto físico específico con ellos, por ejemplo, tocar la frente con sus dedos. Por otro lado, el procedimiento de lectura de flamas también podría entenderse como un enfoque de la segunda atención, utilizando un instrumento de alta sintergia como el fuego, capaz de ayudarle a realizar una decodificación precisa del hipercampo y del campo neuronal de su paciente. La ceremonia de limpia. El procedimiento de curación o limpia que utiliza don Agustín
Lo realiza en la iglesia del pueblo y consiste en una serie de actos complejos que se inician con la bendición de la vela, su frotamiento en la frente, el pecho y las articulaciones, codos y rodillas del paciente, pidiendo al mismo tiempo a Dios para que la flama que después se encenderá dé indicaciones precisas. Al paciente se le entrega un pequeño ramo de flores que deberá colocar debajo de su colchón. Enseguida, don Agustín se sube al altar de la iglesia acompañado del paciente y allí enciende la vela observando con sumo cuidado la flama y sus características. Cuando don Agustín detecta que el espíritu de su paciente fue asustado, utiliza copal y aguardiente para realizar una limpia corporal. En esta frota el pecho, la frente, la espalda y las rodillas del paciente con aguardiente y después escupe el mismo en las partes antes mencionadas. Más tarde remoja el copal en aguardiente y lo lanza en las 4 direcciones, enfatizando aquella en la que ocurrió el percance. También frota el cuerpo con hierbas. La limpia la realiza en el atrio de la iglesia frente a toda la comunidad que se encuentre allí, con la mayor naturalidad. Los niños del pueblo observan toda la ceremonia y de vez en cuando le preguntan a don Agustín, quien les responde en medio de risas o en una seriedad acomedida y solemne. Los trique parecen respetar estas ceremonias y los procedimientos son aprendidos por los niños en una bella relación didáctica cuya característica más agradable es su naturalidad. Los niños dicen que don Agustín habla con Dios cuando al ver la flama de la vela recita sus oraciones y éste asiente alegremente, afirmando que eso es lo que precisamente hace.